Oye, ¿Mm? he estado pensando en lo que dijo el pastor Shah. Por nuestra fe, admitimos nuestros pecados, fuimos redimidos y salvados por la gracia. Y cuando el Señor venga, nos elevará directamente al reino de los cielos y no volverá a realizar la obra de salvación. Me parece que está equivocado, pero no entiendo por qué. Oye, ¿tú qué has pensado sobre eso? Yo tampoco tengo muy clara esa cuestión. Ahí está. Hermana Tsinsin. ¡Hola! Dios Todopoderoso ya ha revelado todos los misterios de su plan de gestión. Hermana Tsinsin, Dios Todopoderoso ha explicado de forma clara la duda que tienes. ¿Cómo? Ven, Chengwan. Gracias. Siéntate. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso y lo entenderás. Claro, hermana Yang, toma asiento. Gracias. Dios Todopoderoso dice: en ese momento la obra de Jesús era la redención de toda la humanidad. Los pecados de los que creían en Él eran perdonados. Mientras creyeras en Él, Él te redimiría. Si creías en Él, dejabas de ser un pecador y eras liberado de tus pecados. Esto es lo que significaba ser salvo y ser justificado por fe. Sin embargo, seguía habiendo en quienes creían algo de rebeldía y que era opuesto a Dios, y que había que seguir quitando lentamente. La salvación no significaba que el hombre hubiera sido ganado por completo por Jesús, sino que ya no pertenecía al pecado. Sus pecados habían sido perdonados. Dado que creías, ya no pertenecías al pecado. Aunque el hombre ha sido redimido y se le han perdonado sus pecados, solo se considera que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo a sus transgresiones. Sin embargo, cuando el hombre vive en la carne y no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente el carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva. Se encuentra en un ciclo interminable de pecado y perdón. La mayoría de los hombres pecan durante el día y se confiesan por la noche. Sin embargo, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para ellos, este hecho no podría salvarlos del pecado. Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. Este es más profundo que el pecado, plantado profundamente por Satanás y arraigado dentro del hombre. No resulta fácil para el hombre ser consciente de sus pecados. Es incapaz de reconocer su propia naturaleza, profundamente arraigada. Tales efectos solo pueden conseguirse a través del juicio por la palabra. Solo así puede el hombre ser cambiado gradualmente de ahí en adelante. Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que fuiste salvado por Jesús y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto.
Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Gracias. ¿No sienten el corazón más iluminado tras leer sus palabras? Sí, Dios Todopoderoso explica claramente la obra de Dios. Lo que hizo el Señor Jesús solamente fue la obra de redención. Pero esa no es la obra de Dios de juzgar y purificar a la humanidad en los últimos días. Aunque creer en el Señor nos redimió de nuestros pecados y fuimos salvados por la fe, y nos libramos de las restricciones de la ley, seguimos mintiendo y pecando con frecuencia. Esto demuestra que aunque se nos perdonen los pecados por creer en el Señor, nuestra naturaleza interior, que es pecaminosa, todavía está ahí sin resolverse. Aún vivimos con un carácter satánico por las restricciones, las cadenas de nuestra naturaleza pecaminosa. Perseguimos la perversión de la carne, presumimos, somos arrogantes, caprichosos e imprudentes. Cierto. Y cuando afrontamos pruebas y desastres, nos quejamos y culpamos al Señor, lo juzgamos y hasta lo traicionamos. No ponemos en práctica sus palabras, ni vivimos la realidad de las mismas. Aunque oremos y nos confesemos al Señor y trabajemos en su nombre, somos incapaces de escapar a las ataduras y restricciones del pecado. Vivimos pecando y confesándonos constantemente. Este es un problema que tienen todos los creyentes en el Señor. Sí, es verdad. Todo esto son realidades. El Señor es santo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Solemos pecar para luego confesarnos y a menudo mentimos y engañamos. Y no conocemos al Señor, ni lo obedecemos verdaderamente. Si creyéramos en Él, sin recibir sus bendiciones, ciertamente nos rebelaríamos contra el Señor, lo culparíamos y condenaríamos y nos alejaríamos de Él. Eso es muy cierto. ¿Cuánta gente seguiría dedicándose verdaderamente al Señor? Para ser exactos, los creyentes aún vivimos confiando en nuestro carácter satánico y no sabemos poner en práctica sus palabras. ¿Cómo podemos ser capaces de cumplir su voluntad? ¿Es digna de entrar en el reino de los cielos esa clase de personas? Si esa clase de personas entrara al reino de los cielos, ¿en qué se diferenciaría ello de este mundo? No habría ninguna diferencia. Así es. La totalidad del mundo religioso ha sufrido esta maldición y el abandono de Dios. ¿Será porque viven con un carácter satánico? ¿Mienten, pecan, se oponen y juzgan a Dios a menudo? No aceptan el regreso del Señor y condenan la obra de Dios Todopoderoso. Y se enemistan con Cristo de los últimos días. ¿Cómo no van a sufrir la maldición de Dios? Exacto. El carácter justo de Dios podría tolerar la existencia de las fuerzas que se oponen a Él. Hoy hemos visto que la obra y las palabras de Dios solo ocurrirán en la iglesia de Dios Todopoderoso. No se cumplirán en los círculos religiosos, ni sobre todo en el mundo. ¿Esto qué nos demuestra? Es obvio que los círculos religiosos y el mundo son lugares de oposición a Dios, y que ahí no hay posibilidades de que se cumpla la voluntad de Dios. Así es realmente. Qué bien lo has expresado. Dios Todopoderoso de los últimos días ha llegado y realiza la obra del juicio que comienza por la casa de Dios, sobre la base de la obra de redención del Señor Jesús, y expresando la verdad para juzgar y purificar nuestro carácter satánico. Él salva por completo a la humanidad de la influencia de Satanás. Por lo tanto, solo aceptando y sometiéndonos a la obra del juicio de Dios Todopoderoso, escaparemos a nuestro carácter satánico y nos haremos personas que obedecen y que reciben su salvación y entran en su reino. Gracias a Dios. Si solo aceptamos la redención del Señor Jesús, pero no la obra, juicio y purificación de Dios en los últimos días, es imposible que cumplamos la voluntad del Padre Celestial, ni seremos obedientes de Dios. Y no seríamos aptos para entrar al reino de los cielos. Así es.
Ahora me quedó muy claro. Resulta que el Señor Jesús solamente realizó la obra de redención. Y que aunque nos redimió de nuestros pecados, seguimos mintiendo y pecando a menudo. Cuando nos encontramos con cosas fuera de nuestros conceptos, culpamos a Dios. Si no fuera para recibir bendiciones y entrar en el reino de los cielos, nos sería imposible tolerar el sufrimiento. Así es. Sí. ¿Saben? Por fin puedo verlo con claridad. La verdad es que teníamos unas ideas demasiado ingenuas al respecto y pensábamos que creer en el Señor y ser redimidos de nuestros pecados era algo definitivo y que entraríamos en el reino. Jamás imaginé que la obra de Dios de salvación de la humanidad fuera algo más que redimir al hombre del pecado y que Él realizaría el juicio y purificación de la humanidad en los últimos días. Solo así la humanidad podrá purificarse y salvarse. Dios Todopoderoso ha revelado los misterios de su obra de salvación de la humanidad. Tengo el corazón mucho más iluminado. Sí. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias Sus a Dios. palabras han revelado los misterios de la verdad que no hemos comprendido en nuestros años de fe en el Señor. Sí. Nos han abierto los ojos de verdad. Hemos comprendido la verdad leyendo sus palabras y sabemos cómo obedecer la obra de Dios, cómo creer en Él y cómo seguirlo. Ya no nos engañarán ni cegarán las falacias superfluas de los pastores y ancianos. Las palabras de Dios Todopoderoso nos han salvado de las limitaciones y ataduras del mundo religioso. Y lo hemos dejado atrás. Estamos mucho más tranquilos. Sí. Dios Todopoderoso con sus palabras ilumina nuestro corazón. Muy cierto. ¿No estamos asistiendo al banquete del Señor? Sí. Aceptamos a Dios Todopoderoso y recibimos al Señor y leemos sus palabras a diario. ¿No es esto asistir al banquete con el Señor? Claro que sí. Estamos bendecidos. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Gracias a Dios. Gracias a Dios.